Bueno, ahí comenzamos a grabar. Entonces, en este primer ejercicio tenemos el bloque A, que se encuentra a 0,2 metros, ¿verdad? La altura relativa al carrito. El carrito que tiene 30 kilogramos y esto viene acá y choca contra el tope del carrito. A ver, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en este caso? Bueno, nosotros ya dimos energía, por lo tanto podemos aplicar en estos ejercicios que vienen a partir de ahora. Tenemos entonces el concepto de energía y cantidad de movimiento lineal. Bueno, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es cuando yo puedo decir que la cantidad de movimiento lineal de un sistema o de una partícula, cuando se conserva, cuando no aparece ninguna fuerza externa, ¿sí?, que genere un impulso. Ojo con esto. Ahí lo que nosotros tenemos que diferenciar siempre a partir de ahora es cuándo podemos decir que se conserva la energía y cuándo decimos que se conserva la cantidad de movimiento lineal. Habíamos discutido ya la vez pasada que la energía se conserva si es que no aparece un trabajo. Si es que no aparece un trabajo. ¿Y qué significa trabajo? Que tiene que haber una fuerza que se esté desplazando, ¿sí? Una fuerza que tiene que estar desplazándose para que haya un trabajo. Y esa fuerza no tiene que ser perpendicular al movimiento, porque si es así, el trabajo también es cero. Entonces, en ese caso se dice que se conserva. Ahora, ¿qué pasa con la cantidad de movimiento lineal? No tiene que haber un impulso externo, ¿sí? Y un impulso es una fuerza multiplicada por el tiempo. Eso es impulso. Y es un vector. Eso también es otra cosa importante. Cuando hablamos de energía, son cantidades escalares que pueden, por ejemplo, la energía cinética siempre es positiva. La energía potencial gravitacional de repente puede ser positiva o negativa dependiendo de un eje de referencia. Pero la energía potencial elástica también es sí o sí positiva. Pero cuando hablamos de cantidad de movimiento, acuérdense siempre que estamos hablando de vectores. Eso es lo primero que tenemos que diferenciar nosotros. Cuando hablamos de energía son cantidades escalares. Y cuando hablamos de cantidad de movimiento son magnitudes vectoriales. Bueno, entonces, a ver, si yo miro a este sistema así como está, mientras que esto va cayendo, voy a dibujar un poco el sistema y las fuerzas que están actuando acá sobre el sistema. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Voy a dibujar nuevamente. Voy a dibujar nuevamente y veamos cuáles son las fuerzas externas al sistema del carrito más la masa A, y qué fuerzas es lo que van a estar actuando. A ver, si yo lo miro así, acá estaría actuando una normal 1, acá estaría actuando una normal 2, ¿correcto? Esto estaría actuando en principio. Estas fuerzas están actuando ahí. Entonces, a ver, voy a poner así. Habrán visto ustedes en la teoría que normalmente representamos así a la cantidad de movimiento. Nosotros decimos cantidad de movimiento inicial más el impulso, que suele ser integral de F por diferencial tiempo, ¿sí? Esto es igual a la cantidad de movimiento final, ¿sí? Entonces, vamos a acostumbrarnos siempre a hacer nuestro sistema. Voy a dibujar esto más chico para que pueda entrar todo. Vamos a acostumbrarnos siempre a graficar de esta manera. Vamos a poner un sistema que represente la cantidad de movimiento inicial del sistema, ¿sí? O sea, este gráfico tiene que representar este primer término, más acá, este gráfico tiene que representar a este, ¿sí? Acá se tiene que, en el segundo gráfico, representar todas las fuerzas que están generando un impulso, ¿sí? Y esto, finalmente, este tercer gráfico tiene que representar a la cantidad de movimiento final del sistema. Bueno, a ver, entonces, al inicio, ¿qué pasa con este cuerpo? Vamos a ver, la cantidad de movimiento inicial tiene que ser
masa por velocidad de A más masa por velocidad de B. ¿Qué ocurre acá? Que la velocidad de A al principio es 0, ¿sí? Y la velocidad de B también es 0, ¿sí? Entonces acá, en principio, no hay cantidad de movimiento, pues todo este sistema estaba quieto. Estaba quieto ahí. Ahora, si durante el tiempo en que este va cayendo acá, ahí tengo que representar a las fuerzas que generan un impulso. Bueno, ¿y qué es lo que va a ocurrir ahí? Acá, ¿cuáles son las fuerzas que van a aparecer en esta parte? Bueno, el impulso, las fuerzas que aparecen acá serían la de los pesos, ¿sí? Y también acá las fuerzas normales. Pero ¿qué pasa entonces? Al final el impulso, así como está acá, va a valer 0, ¿sí? Porque se van a anular todas las fuerzas que actúan acá. Entonces, el impulso tiene que ser acá también, tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, acá luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sabemos que A va a caer acá, ¿sí? Va a chocar acá contra este tope. ¿Y qué va a ocurrir? Voy a dibujar una masa. A va a llegar acá con una determinada velocidad en el tope. Va a chocar ahí contra el tope, ¿correcto? ¿Y qué va a ocurrir con el cuerpo B? El cuerpo B se va a mover hacia la derecha, hacia la izquierda o se va a quedar quieto. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir ahí? Supongamos Va a, que ten- no sabemos. ¿Sí? ¿Quién dijo algo? va a tender a moverse a la derecha. ¿Hacia dónde? ¿Hacia La dónde? derecha. Derecha. ¿Seguro? ¿Se va a mover hacia la derecha de eso? Acuérdate que no hay fricción acá. Y por acción y reacción puede ser a la izquierda. A la izquierda tiene que moverse. ¿Pero por qué va a tener que moverse hacia la izquierda? Porque, ¿cuál va a ser? Si yo le miro solamente al carrito, ¿cuál va a ser mientras que este cuerpo va cayendo? Mientras que el cuerpo va cayendo, ¿cuál va a ser la fuerza que él va a recibir? Va a recibir la fuerza normal. Entonces, acá la normal va a ser 0. Pero acá va a ir recibiendo una fuerza normal así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Todas estas fuerzas normales van a ser, digamos, anuladas por esta normal acá en las rueditas. Pero, ¿quién le equilibra, por así decirlo, a las componentes horizontales de estas normales acá? ¿Se dan cuenta que hay una fuerza hacia la izquierda que no le equilibra al cuerpo B? Entonces, hacia acá se va a estar moviendo sí o sí el cuerpo B. Entonces se mueve sí o sí hacia la izquierda, ¿correcto? Entonces, así sería. Bueno, acá también nosotros podemos decir, acá hay una fuerza normal que siempre está actuando, pero yo estoy tomando sistema completo. Ojo, estas normales, si yo tomo cuerpo A y cuerpo B, siempre se van anulando. Es una fuerza interna al sistema, entonces no hace variar la cantidad de movimiento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? En el eje Y no hay nada que hacer. En el eje Y no hay nada que hacer. Entonces, en el eje X es lo que podría formar yo una ecuación. Bueno, correcto. Vuelvo a poner, voy a poner nomás, así que durante el proceso, esto estaba, de masa de B, ¿qué? Por T. De que estaba actuando unas normales, pero ¿qué pasa? Al final, si yo sumo todo esto, esto es 0, ¿sí? Se anulan todo eso. Bueno, porque de hecho no hay movimiento ahí este al menos está restringido a moverse sí o sí en la dirección horizontal. Bueno,
Entonces, dijimos, esta cantidad de movimiento inicial es 0. Esto también va a ser 0. Entonces, va a quedar solamente esto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? 0 más 0 igual a la cantidad de movimiento final, que va a ser masa de A por velocidad de A menos la masa de B por velocidad B. Esta sería entonces la primera relación que sacamos del sistema. Bueno, masa de A que vale 10 menos 30 por velocidad de B, igual a 0. Acá finalmente nos va a quedar que 3 velocidad de B menos velocidad de A es igual a 0. Sería nuestra primera ecuación. Bueno, perfecto. Ahora, ya aplicamos acá el concepto de cantidad de movimiento. Se mantiene acá en el sistema. Ahora, ¿qué me dirían ustedes? ¿Acá se conserva o no la energía también? ¿Sí o no? Sí, sí. Se conserva la energía porque, a ver, si yo le miro al sistema, la fuerza externa que va a aparecer acá sería de las normales, ¿verdad? Pero esas normales, por más de que este cuerpo se mueva, estas normales son perpendiculares al desplazamiento que tenga acá el carrito, entonces no genera ninguna, ningún trabajo. Por lo tanto, la energía del sistema también se conserva. Entonces ahí digo, conservación de la energía. Para los que se están preocupando del tema del impacto, todavía no llegamos ahí, porque este viene acá, choca contra el tope, ¿sí? Y ahí, después del choque, tenemos que analizar otra vez las velocidades que tienen. Pero tenemos que diferenciar bien esas situaciones. O sea, para que me puedan entender mejor, sería, vamos a diferenciar, instante 1 sería cuando se suelta A, ¿sí? Instante 2 podemos decir que sería un instante antes del impacto, ¿sí? ¿Está? Y el instante 3 sería después del choque. Ahora mismo nosotros todavía no estamos estudiando el choque, estamos estudiando lo que ocurre un instante antes del choque, ¿sí? Bueno, entonces decíamos, conservación de energía, volvemos a la conservación de energía. A ver, si yo elijo este como nivel de referencia, ¿qué es lo que voy a tener yo? Va a haber solamente este va a tener energía. Sería entonces masa de A por G por altura, ¿sí? Después no hay energía cinética todavía. Pero después del choque, después de que se suelte, cuando llega esto acá, hay, en este caso, hay dos velocidades, ¿verdad? Entonces va a ser masa de A por velocidad de A al cuadrado más la masa de B por la velocidad de B al cuadrado. Bueno, ahí está. Entonces, nosotros tenemos acá lo siguiente. La masa de A yo tengo que es 10 por 9,8 por la altura que es 0,2. Y acá también sería un medio de la masa de A que es 10 por velocidad de A cuadrado más un medio de la masa de B que es 30 por velocidad de B al cuadrado. Y a partir de acá se dan cuenta ustedes que podemos ya sacar una ecuación más de velocidad de A y velocidad de B. Sería entonces 3 velocidad de B cuadrado más velocidad de A al cuadrado es igual a 3,92. ¿Sí? 3,92. Y entonces, si yo miro ahí,
el instante 1 y el instante 2, ¿verdad? De las ecuaciones 1 y 2, a partir de ahí yo ya puedo sacar, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, y puedo ya sacar que la velocidad de A, por ejemplo, vale 1,715 metros por segundo, que va a ser hacia la derecha, y la velocidad de B, que es igual a 0,571 metros por segundo, y este es hacia la izquierda. Entonces, de esta manera, yo ya puedo sacar las velocidades que tienen ambos cuerpos un instante antes del choque. Bueno, ¿se entiende bien hasta acá, señores? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo te quería preguntar, ¿por qué puedes repetir la primera parte de por qué era hacer el impulso y, o sea, esa ecuación? Bueno, lo que pasa es que acá todas las fuerzas, ¿verdad? El impulso total que recibe, viste que acá, por ejemplo, van a aparecer, las fuerzas que aparecen son los pesos, ¿sí? Los pesos y también las normales, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre con los pesos? Estos pesos siempre van a ser equilibrados por las normales, ¿sí? Estos pesos no van a ser capaces de moverle en la dirección vertical, ¿sí? A este cuerpo, al sistema, ¿sí? Siempre van a ser equilibrados. Hay una restricción ahí, ¿se entiende? Si acá había, por ejemplo, una libertad de movimiento, entonces este se iba a mover. Pero ¿qué ocurre? Acá esta normal siempre le va a equilibrar a esto, ¿sí? Si yo hago en cualquier momento, si yo hago en cualquier momento el DCL del sistema, ¿cómo sería? No importa que esté acá o que esté ya acá el cuerpo. ¿Cómo va a ser el DCL? Mira, va a ser, supongamos que yo tome así, ¿sí? Entonces va a aparecer acá la masa de B por G por T. Y después acá la masa de A por G. Vamos a poner fuerza nomás. MA por G y MB por G. Y acá va a aparecer normal 1 y normal 2. ¿Y qué es lo que va a ocurrir acá? Que estas fuerzas reactivas siempre le van a equilibrar a estos pesos. Es por eso que al final el impulso total en el sistema es 0. ¿Entienden? Está restringido ahí. ¿Se entiende eso? Sí, profe, gracias. Bueno, de hecho que si ustedes analizan, por ejemplo, ¿verdad? No va a tener sentido que acá haya un impulso resultante, ¿verdad? Porque una vez que este choca en este punto, todos los movimientos, las velocidades son en el eje horizontal nomás, ¿verdad? Porque si acá hay impulso externo, tendría que haber un movimiento en el eje vertical, y eso no es posible para el sistema. Bueno, hasta ahí entonces, señores, ¿estamos bien? No hay problema. Ahora vamos a analizar el choque, ¿sí? Cuando ya ocurre el choque, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, en el choque, ustedes saben que la energía ya no necesariamente se conserva. Habrán visto en la teoría de que cuando ocurre el choque, sí se conserva la cantidad de movimiento, ¿sí? Durante un choque. Mucho ojo con estudiar cantidades de movimiento entre un intervalo de tiempo y estudiar cantidades de movimiento durante un choque. Ahí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ¿qué cambia cuando vos estudias cantidad de movimiento entre un intervalo de tiempo bien diferenciado entre acá y acá? O cuando estudiamos, en el caso de un choque, que es algo instantáneo. Por ejemplo, cuando yo estudio de un instante a otro, que es bien diferenciado el tiempo que transcurre, ahí, por ejemplo, normalmente ponemos todas las fuerzas que generan impulsos, o sea, peso,
fuerza de rozamiento, todo eso consideramos cuando estudiamos de un instante a otro en donde transcurre un tiempo. Ahora, cuando estudiamos nosotros el choque, en el choque normalmente ponemos solamente las fuerzas impulsivas que aparecen debido al choque, ¿sí? Entonces ahí solamente ponemos la fuerza debido al choque. Vamos a ver enseguida más ejercicios sobre eso y me van a entender mejor. Pero bueno, acá ahora entonces hacemos en el choque. Vamos a estudiar el choque entre A y B. Bueno, ¿qué pasa acá? En principio, nuestro sistema, ¿cómo sería? En principio, un instante antes del choque, este es el bloque A, ahí va a haber masa de A por velocidad de A. Y hacia acá, masa de B por velocidad de B. Bueno, y después del choque, primero voy a poner las fuerzas impulsivas. Acá tengo que mover la pizarra, ahí. Ahí está. A ver, acá. Bueno, acá por ejemplo, ¿hacia dónde se va a mover A y B después del choque? Eso, por ejemplo, no todas las veces va a ser algo visible, ¿verdad? En algunos sistemas no vamos a pillar bien si choca y le lleva con él, por ejemplo, a este carrito o si tiene que volver hacia un lado. Eso no sabemos, pero eso no es ningún problema. Nosotros podemos poner nomás, por ejemplo, vamos a suponer que ambos se mueven hacia la derecha, ¿sí? Sin problema. Y después, al resolver la ecuación, nos va a decir el signo que debe tener. Bueno, entonces así sería. Ahora, acá les hablaba de las fuerzas que aparecen debido al choque. Y acá, por ejemplo, no hay ninguna fuerza que aparezca debido al choque. Ustedes me pueden decir, está actuando las normales y los pesos. Sí, pero eso estuvo actuándolo durante todo este tiempo, ¿sí? No es que la normal, por ejemplo, no aumentó debido al choque, ¿sí? Entonces acá no hay nada de impulso, ¿sí? Las fuerzas mismas luego lo voy a poner ahí como cero, ¿sí? Porque acá, como les digo, acá lo que va son las fuerzas debida al choque, ¿sí? Ahora, ahí voy a aclarar algo muy importante que, por ejemplo, ustedes me podrían cuestionar algo así. A ver, ¿qué pasa con un cuerpo que viene y choca de esta manera contra el sistema? ¿Sí? Tenemos acá el cuerpo A y el cuerpo B que viene y choca, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo le estudiaría al sistema? Ahí, si es que yo pongo, bueno, este sería antes del choque, ¿sí? Y acá, les pregunto, ¿tiene que aparecer o no la fuerza impulsiva ahí? Supongamos que este es en principio y después supongamos que la bala queda incrustada. Entonces, el sistema se va a mover hacia acá. Masa de A por velocidad de A y masa de B por velocidad de B. Si esta es la situación,
¿Debe aparecer acá o no una fuerza impulsiva? Les pregunto. ¿Qué me dicen? Porque acá nosotros dijimos que normal y demás que no voy a poner. ¿Qué me dicen de este? ¿Ahí tiene idea? Bueno, acá sí va a aparecer una normal. ¿Pero por qué? Ustedes me pueden decir. ¿Por qué acá no y acá sí tiene que aparecer? Porque debido al choque, ¿sí? En el momento del choque, esta normal va a aumentar, ¿sí? Debido al choque, ¿qué es lo que ocurre? Durante el choque, esta bala choca por este bloque A y es como que le aprieta más por el suelo. Entonces, realmente cuando yo estoy poniendo este impulso, ¿sí? Sería como el impulso debido a la fuerza extra que tuvo que aparecer acá, ¿sí? Para que este sistema se pueda equilibrar, ¿sí? Entonces, ahí sí pongo esta normal ahí, ¿sí? Que de hecho, si es que no había esta restricción, este sistema se iba a mover hacia acá, ¿sí? Entonces, acá en el eje Y no se conserva la cantidad de movimiento. Lo que sí yo puedo hacer es que en esta clase de sistemas, estudiar movimiento en el eje X, porque ahí sí no va a aparecer ningún impulso externo en el eje X, pero en el eje Y sí va a aparecer. Entonces, en este caso, sí vamos a poner. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. ¿Y en ese caso sería esa nomás la fuerza o hay más? Solo esa, solo eso. Ok, gracias. ¿Vale? Entonces, vuelvo a traer que cuando yo pongo realmente así, porque este suele ser motivo de mucha confusión, esta normal realmente que yo pongo acá, voy a poner, para no poner luego normal, voy a poner F por delta T, así nomás luego. Porque ahí esta fuerza es como la fuerza extra que aparece porque este cuerpo le aprieta más hacia el suelo a este cuerpo. Es esa fuerza extra, ¿sí? No es luego la normal en sí, porque para la normal hay que tener también en cuenta el peso y eso no colocamos nosotros, ¿sí? Eso es lo que hay que diferenciar entonces cuando estudiamos cantidad de movimiento en un intervalo de tiempo y en el caso de que sea algo instantáneo, ¿sí? ¿Cómo sería este caso en el choque? Bueno, continuamos entonces con el ejercicio. ¿Y qué vamos a tener ahí? En el choque, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí yo voy a poner masa de A, voy a poner otra vez cantidad de movimiento inicial más el impulso externo, que es integral de F por diferencial T, es igual a cantidad de movimiento final. Bueno, entonces esto es igual a 0. Y la cantidad de movimiento inicial sería masa de A por velocidad de A menos masa de B por velocidad de B es igual a masa de A por velocidad de A prima más, yo puse que todo acá se mueve hacia la derecha, eso después me va a corregir el ejercicio, las ecuaciones. Entonces esto más masa de B por velocidad de B prima, porque es después del choque, ¿sí? Bueno, esto ya saben ustedes que es igual a 0. O sea, si yo pongo acá los valores de masa de A por velocidad de A menos masa de B por velocidad de B, les va a salir 0, ¿sí? Porque justamente esto era igual a ¿qué? Es igual a esto que está acá, ¿sí? Que es un poco antes del choque. Eso es igual a 0, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, yo ya puedo escribir masa de A, que es 10, velocidad de A prima, más 30 velocidad de B prima es igual a 0 entonces, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos otra ecuación. ¿Y cuál es la ecuación que nos está faltando acá?
la del coeficiente de restitución, ¿sí? Y el coeficiente de restitución, recuerden que habrán visto en la teoría de que es igual a velocidad de B' menos velocidad de A' sobre velocidad de A menos velocidad de B, ¿verdad? Estos son las velocidades después del choque y estas son las velocidades antes del choque. Y siempre recuerden que se intercambia. Si acá era B menos A, acá tiene que ser A menos B, ¿sí? Y una cosa muy importante también. Para los siguientes ejercicios hay que tener en cuenta que estas velocidades que se usan siempre es las proyectadas en la línea de impacto, ¿sí? En la línea de impacto. En este caso, ¿cuál es la línea de impacto? Esta es la línea de impacto, ¿verdad? En este caso no hay problema, no hay nada que proyectar, pero para los siguientes ejercicios nomás hay que tener en cuenta eso. Vamos a ver en el siguiente ejercicio. Bueno, la cuestión es que acá vamos a tener que la velocidad, estos valores yo ya tengo, voy a poner nomás ya, velocidad de B' menos velocidad de A' sobre velocidad de A, este es antes del choque, que vale ¿cuánto? 1,715 menos, y ojo con esto, acá esto hay que tener en cuenta el sentido, ¿verdad? Acá elegimos, por ejemplo, si todo es hacia acá, positivo, entonces velocidad de A va a ser positivo y velocidad de B va a ser, como es hacia la izquierda, entonces debe entrar como negativo, 0,571. Ojo con eso. Entonces, a partir de ahí, yo ya voy a tener que la velocidad de B' menos velocidad de A' tiene que ser igual al coeficiente de restitución por ¿cuánto? Esto va a salir 2,286. 2,286 por E. ¿Sí? Y ahí yo tengo la ecuación 4. Ahora, en el ejercicio nos plantea dos situaciones. Nos pide determinar las velocidades finales de los cuerpos. Uno, para el caso en que fuese, si el coeficiente de restitución es 0. Eso significa si es que ellos quedan pegados, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, si es que ellos quedan pegados, fíjense que va a quedar así. Velocidad de B' menos velocidad de A' sería igual a 0. Y si eso nosotros llevamos en la ecuación 3, si llevamos en la ecuación 3, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense que nos va a salir que es 0 porque velocidad de B' va a ser igual a velocidad de A'. Y si llevamos acá, nos quedaría 10 velocidad de A' más 30 velocidad de A' es igual a 0. Entonces nos va a salir que velocidad de A' igual a velocidad de B' igual a 0. Esta sería la respuesta para el ítem A. ¿Cómo es que pueden ser 0? Y mientras que esto iba cayendo, este se iba moviendo hacia la izquierda en forma absoluta y este se iba moviendo hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, en el momento en que chocan ellos, se quedan pegados y se queda quieto otra vez el sistema. Eso es lo que pasa ahí. ¿Sí? Y luego, si es que el coeficiente de restitución, eso es si es que ellos van a quedar pegados nomás, porque si el coeficiente de restitución es diferente, por ejemplo, si, ¿cuánto era para este caso? 0,7. Si el coeficiente de restitución es 0,7, me va a salir que la velocidad de A' es igual a 1,201 metros por segundo. Esto me tiene que salir hacia la izquierda. Y la velocidad de B' me tiene que salir 0,4. 0,4 metros por segundo. Y esto tiene que ser hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, esta sería la respuesta si es que el coeficiente de restitución es igual a 0. Si es que ellos se tienen que quedar pegados, entonces ahí todo se queda quieto. Bueno, perfecto. Y este sería el caso
de que haya un coeficiente de restitución. Bueno, perfecto. Así sería entonces este caso. ¿Se entendió todo bien, señores? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió o no esto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, Mm, en la ecuación de restitución, sí, ¿cómo sabes, o sea, cuál velocidad va en la resta? sí. ¿Cuál a cuál? Por el orden. ¿Cómo vos sabes eso siempre? ¿Hay una forma de saber siempre? No entendí. ¿Cuál es tu pregunta? Para Es que este en la, coeficiente de restitución. Sí. sí, ve que acá estamos viendo velocidad B prima menos velocidad A prima. ¿Y Ajá. cómo sabes que no es al revés? Velocidad A Ah, prima no, menos va a ser lo mismo, porque justamente lo que hay que respetar, como yo le dije, si acá es B menos A, acá abajo va a ser al A revés. menos B. Pero vos podías haber escrito así, sin ningún problema. Vos podías haber escrito coeficiente de restitución igual a. Acá puedes poner velocidad de A prima primero, ¿verdad? Y Ujú. acá sería velocidad de B prima, pero abajo, ¿cómo tenés que poner? Tienes que cambiar el sentido, velocidad de B menos velocidad de A. Esto Ah, pues es exactamente lo mismo que este, es como factorizar menos uno nomás, sí, sí, sí. ¿ok? Dale. Sí. Entonces ahí nomás, acá si es A menos B, acá tiene que ser B menos A. Y sería lo mismo. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Profe, y en este caso no hay entonces fuerzas debido al choque, es cero. ¿Cómo? En este caso no hay entonces fuerzas debido al choque. No, no hay. Porque en realidad todas las fuerzas que están actuando ahí, a ver, si analizamos todas las fuerzas que están actuando ahí, acá hay una normal que se anulan entre ellos, ¿verdad? Después, las normales que hay acá se anulan con los pesos de estos dos sistemas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Debido al choque, estas fuerzas que están actuando acá no varían en absoluto. Por eso para mí el impulso externo es igual a cero directamente. O sea, no hay ninguna fuerza resultante ahí debida al choque, ¿sí? Debido al choque. Porque eso es lo que, por eso le puse hace rato el ejemplo, qué es lo que ocurre cuando es algo así. Si yo analizo este que estaba quieto, ¿qué estaba actuando? El peso y estaba actuando la normal. Y ese estaba quieto, ¿verdad? Pero debido al choque, si este viene un cuerpo con una velocidad, ¿sí? Velocidad de A, si choca contra este, ¿qué es lo que ocurre? Aparece una fuerza extra acá debida al choque. Y lo que genera un impulso es realmente esta fuerza F. ¿Se entiende? Por eso que ahí sí aparece una fuerza. Por eso hace rato en principio puse normal, pero después me pareció más conveniente poner F nomás luego. Porque lo que genera el impulso realmente ahí es esta fuerza F, que es la fuerza extra que aparece debido al choque. ¿Se entiende eso? Sí, profe, gracias. Profe, Bueno, sí. ¿y si en el carrito había rozamiento? ¿Cómo iba a ser? Todavía rozamiento. Rozamiento. Y bueno, en realidad ese rozamiento se van a anular nomás luego otra vez porque va a quedar como fuerza interna. Por acción y reacción, si yo trabajo con el sistema, se van a estar anulando siempre. ¿Sí? Si yo tomo el Sí, sistema profe. completo, ahora si estudio aparte a parte, ¿verdad? Ahí sí estaría generándose trabajo sobre cada uno de los cuerpos, ¿verdad? Pero por eso yo tomo convenientemente el sistema completo. Bueno, perfecto. Entonces, ya está este ejercicio. Vamos a sacarle foto y vamos a avanzar con el siguiente ejercicio.
Muy bien. Continuamos entonces. Vayan visualizando un poco el ejercicio número 2. Analicen un poco cómo se podría solucionar ese ejercicio. Bueno, en el ejercicio 2, tenemos dos cuerpos que se chocan. Vamos a graficar el sistema. Tenemos las velocidades de los cuerpos al principio. Esta sería la velocidad de A, que es 6 metros por segundo. Y se encuentra acá formando un ángulo de 40 grados. Tenemos también la velocidad de B, que es 4 metros por segundo. Y acá se encuentra formando un ángulo con la vertical de 60 grados. Muy bien. Ok, este sería, esto está ocurriendo sobre una mesa horizontal. Es como una mesa horizontal. O sea, los pesos realmente acá están siendo perpendiculares a la pizarra. Por lo tanto, ahí no hablemos luego del peso. Bueno, a ver, ¿qué pasa en este sistema? Nos da la masa de ambos cuerpos. ¿Cuánto valen cada uno? 0,6 y 1 kilogramo. La masa de A, 0,6. Y la masa de B es 1 kilogramo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? Bueno, acá se dan cuenta que no hay ninguna restricción, que cualquiera de los cuerpos puede moverse en cualquier, hacia cualquier lado. No hay una tensión, por ejemplo, en un lado que le restringe moverse hacia una determinada dirección, nada de eso. Esto es totalmente libre, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, si nosotros analizamos el cuerpo A, por ejemplo, análisis de, a ver, una cosa también hay que tener en cuenta. Hay que definir acá unos ejes de coordenadas cartesianas para tratar de estudiar este sistema. Bueno, en este caso a mí me parece conveniente poner un eje de referencia de esta manera. Uno que es en la dirección de la línea de impacto, ¿sí? Esta es la línea de impacto, es la línea de impacto es la línea que pasa por el centro de masa de ambos cuerpos, ¿sí? A eso le llamo yo línea de impacto. Entonces pongo un eje ahí, que es el eje normal, y uno que es en la dirección tangencial, ¿sí? Voy a definir en esa dirección. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Por eso prendió el micrófono o no? Bueno, no entonces. Ok, entonces establecemos ahí este sistema de coordenadas cartesianas. Bueno, voy a analizar un poco el cuerpo B. Y voy a ver cuáles son las fuerzas que están apareciendo para esa partícula. Bueno, y nuevamente vamos a hacer de la misma manera, que es la cantidad de movimiento inicial,
¿sí? Esto debe representar a la cantidad de movimiento inicial. Después acá debo poner las fuerzas, ojo, ¿qué dijimos nosotros? Las fuerzas debidas al choque, ¿sí? Y esto nos tiene que dar después la cantidad de movimiento final. A ver, ¿hay cantidad de movimiento inicial de este sistema? Sí, por supuesto que hay, ¿verdad? Porque tiene acá la velocidad. Entonces, ahí tenemos este vector que es masa de v por velocidad de v. Hay ahí cantidad de movimiento inicial. Voy a poner acá Profe, mal, sí. creo que es 50 el ángulo, no 60, según 50 que deficitario. 50, ahí está, gracias. 50. Ahí está. Bueno, entonces hay cantidad de movimiento inicial. Ahora, les pregunto, ¿hay fuerzas debidas al choque? ¿Qué me dicen? ¿Hay fuerzas debidas al choque? Sí, Claro que hay, ¿verdad? Porque acá está el impulso que le genera este cuerpo durante el choque, ¿sí? Entonces ahí, ojo también que siempre ponemos acá, lo que ponemos es solamente la fuerza durante el choque. Entonces, ahí sería normal, tangencial. Entonces hay acá una fuerza debida al choque, ¿sí? Voy a representar como integral de f por diferencial t, ¿sí? Y después, ¿qué ocurre acá? ¿Hacia dónde se va a mover el cuerpo después de esto? Como esto es libre, ¿sí? Como esto es libre, no hay ninguna restricción en el movimiento de este cuerpo, entonces puede moverse hacia cualquier lado, por lo que voy a poner voy a representar de esta manera. Voy a poner uno acá, masa por la velocidad de v' en la dirección normal y otro en la dirección tangencial. ¿Sí? Algunos también ponen acá un vector hacia cualquier dirección y ponen masa por velocidad prima por coseno de tita y seno de tita. Entonces, en vez de tener dos incógnitas, velocidad de v tangencial y velocidad de v normal, ¿cuál es su incógnita? Velocidad de v prima y tita. Da lo mismo, porque al fin y al cabo tenés dos incógnitas, ¿verdad? Como quieran plantearlo. Yo voy a hacerlo de esta manera. Bueno, entonces, una vez que tengo de esta manera, vamos a estudiar un poco las ecuaciones. Las ecuaciones que salen a partir de esto. Teníamos nosotros acá cantidad de movimiento inicial más la integral de f por diferencial t debe ser igual a la cantidad de movimiento lineal final, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Siempre en el eje donde actúa el impulso, a ese eje no tengo que hacerle caso, ¿sí? A ese eje no me tengo que meter con eso porque no voy a poder saber yo acá cuánto es el impulso. A excepción de algunos ejercicios donde te da, póngale, le da la velocidad antes del choque y la velocidad después del choque, por ejemplo, y entonces te pide cuál fue el impulso generado. Ahí puede ser otro caso, ¿verdad? Pero si yo no conozco, ocurre un choque y yo no sé cuánto es esa velocidad después del choque, entonces al pedo me voy a meter con este eje, ¿sí? Entonces, sí, lo que yo voy a hacer acá es cantidad de movimiento, análisis de la cantidad de movimiento. ¿En qué eje? En el eje tangencial, en el eje T. ¿Sí? Bueno, entonces ahí, ¿qué es lo que voy a tener? Se dan cuenta que en principio, en el eje tangencial no hay cantidad de movimiento, por lo tanto es cero. ¿Sí? Más acá el impulso externo en el eje T también es cero. ¿Y cuánto es la velocidad v'?
Ahí yo puse, al final, ¿verdad? Yo puse masa por velocidad de V prima tangencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre acá? A partir de ahí, la velocidad de V prima tangencial es directamente igual a 0. ¿Sí? Y en realidad que esto era algo intuitivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tenía el cuerpo así, velocidad de V, tenía así en este eje y aparece un impulso en ese eje nomás luego otra vez. Entonces no tenía por qué este cuerpo moverse en otra dirección. ¿Sí? Este cuerpo se tiene que mover sí o sí sobre la línea de impacto nomás otra vez. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Eso era algo que se podía intuir. Hice nomás otra vez el paso a paso para demostrarle, ¿verdad? De que si un cuerpo se movía en una dirección y recibe un impulso en esa dirección nomás, no tiene por qué cambiar la dirección de su movimiento. Bueno, entonces lo primero, ya tenemos entonces que la velocidad en la dirección t es igual a 0. Como le dije, al pedo me voy a meter ahí con el eje normal. Voy a tener esta incógnita, no voy a saber qué hacer de eso. Entonces, ¿a dónde voy ahora? Ahora me voy a analizar el cuerpo A, ¿sí? Análisis del cuerpo A. Comencé a analizar el cuerpo B solamente porque era más sencillo lo que pasa ahí, la descomposición de las velocidades y demás. Bueno, ahora, si analizamos el cuerpo B, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? El cuerpo B va a estar así, recibe un impulso y después va a tener una determinada velocidad final, después del choque. A ver, voy a poner mi eje. Muy importante acá, cuidar bien el tema de los ejes. Tangencial, normal. Bueno, entonces, nuevamente, inicial más impulso, cantidad de movimiento final. Inicialmente, ¿hay cantidad de movimiento? Por supuesto. Está acá. Masa de A por velocidad de A. ¿Sí? Bueno, este vale 40 grados. Y recibe un impulso. ¿Sí? Recibe un impulso acá, que sería integral de F por diferencial T. Recibe ahí un impulso y luego hacia dónde se mueve. Y no sabemos, ¿verdad? Puede ser hacia cualquier lado, no tiene ninguna restricción. Entonces voy a poner acá uno que sea masa de A por velocidad de A' en la dirección normal. Y acá voy a poner masa de A por velocidad de A' en la dirección T. Bueno, así sería entonces. Nuevamente, acá en el eje normal, nosotros no nos vamos a meter si solamente vamos a trabajar con esto. Ok, entonces, ahí, ¿qué es lo que voy a tener? En el eje, cantidad de movimiento. En el eje T. Bueno, ¿qué pasa en el eje T? A ver, en principio hay cantidad de movimiento y según la disposición de nuestro eje sería negativo, ¿sí? Es menos masa de A por velocidad de A por seno de 40 grados, que es este vector, es negativo ahí, ¿sí? Y el impulso recibido es 0 en ese eje. Y acá este va a ser igual a la cantidad de movimiento lineal final, que es masa de A por velocidad de A' por T. Sería así. Entonces acá la masa de A se va a simplificar y a partir de ahí yo ya puedo saber que la velocidad de A después del choque en la dirección tangencial es velocidad de A por seno de 40. Y la velocidad de A en principio yo tengo. Entonces esto es 6 por seno de 40 grados. ¿Alguien me puede dar ese resultado? ¿Cuánto sería entonces
la velocidad de A en la dirección tangencial. ¿Cuánto sería? 4,4706. 4706. 71 nomás. Metros por segundo. Bueno, ahí está. Ya tenemos entonces también esta velocidad. Ya tenemos estas dos velocidades. Bueno, acá es donde yo tengo la opción de resolver este sistema. Dirección, profe. ¿Qué pasó? La dirección de la velocidad es en el menos t. Sería un signo negativo. Ah, es negativo, sí, correcto, correcto. O sea, hay que tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, o sea que este va a chocar acá y va a venir finalmente hacia acá. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Y es de esperarse porque no hay ningún impulso acá en el eje T que disminuya a la componente de esta velocidad. ¿Sí? Esta componente de la velocidad se mantiene acá. Por lo tanto, tiene que ser en sentido negativo respetando este eje. ¿Verdad? Bueno, correcto. Entonces, acá yo tengo la opción de, para poder hallar, porque nos faltaría acá la velocidad de A, la velocidad de A en la dirección normal, después del choque, ¿sí? Y también de B después del choque, en la dirección normal. Eso me estaría faltando ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Necesito formar una relación donde donde aparezcan esos dos términos de la normal. De donde, por ejemplo, yo puedo sacar, o sea, puedo tener una ecuación donde aparezcan las dos normales. Puede ser del coeficiente de restitución, ¿sí? De ahí puedo sacar, porque yo tengo que... El coeficiente de restitución es velocidad. ¿Se acuerdan que podemos comenzar por donde queramos? Esto sería velocidad de A, de B. Puede ser A menos B, entonces abajo ya tiene que ser velocidad de B. Este sería antes del choque. Sería así. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Esto es en la línea de impacto, que es en el eje N. ¿Sí? Tiene que ser proyectada sobre esos ejes. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo va a hacer esto? La velocidad de A normal, después del choque no tengo estas velocidades. Velocidad de A, N menos velocidad de B, N. Estos no tengo luego, ¿verdad? Y a ver, ¿qué pasa con estos? Velocidad de B sería la velocidad de B antes del choque, pero tienen que ser proyectadas sobre la línea de impacto. Eso es lo que le hablé en el ejercicio anterior. Estas velocidades tienen que ser las proyectadas sobre la línea de impacto, o sea, sobre el eje N. Y la velocidad de B, en principio, está luego sobre el eje N. Pero según nuestro eje, tiene que ser negativo. Ojo con eso, hay que cuidar siempre ese detalle. Entonces debe ser acá menos 4. Menos, después ahí cómo va a ser, velocidad de A proyectada sobre la normal, en este caso va a ser positivo, entonces va a ser, pero este signo negativo ya está, ¿verdad? Este menos, pero acá si es positivo, se queda entonces la resta. Entonces va a ser 6 coseno de 40 grados. ¿Sí? 6 coseno de 40 grados. Y el coeficiente de restitución, me ha dado el ejercicio, ¿verdad? ¿Cuánto vale el coeficiente de restitución? Eh, 0,8. Ahí está. 0,8. Entonces, a partir de ahí, yo voy a tener una relación velocidad prima n menos velocidad de b prima n igual a ¿cuánto va a salir esto? Negativo va a ser. Sáqueme esto multiplicado ya por 0,8 a ver cuánto sale. ¿Cuánto sale?
6,87. 6,87. Bueno, entonces acá vuelvo a tener una ecuación, pero me falta tener una ecuación más donde aparezcan estas dos velocidades, ¿verdad? Acá yo no tengo más de ecuación, porque las que tenía me dieron estos valores y ya está. Terminó ahí, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde puedo sacar esas otras velocidades? Tengo dos formas de encarar. ¿Qué sería cuál? Una es formando acá la ecuación en el eje normal, ¿sí? En el eje normal formo una ecuación, de ahí voy a despejar el impulso y llevo a este eje, ¿sí? También formo en la dirección normal el impulso, y como son iguales los impulsos, igualo eso y ahí relaciono las velocidades finales en la dirección normal. Eso Profe, podemos... Sí. la velocidad que te di, la velocidad A' tangencial está mal. Tiene que ¿Cuánto ser tiene que ser? 3,85. El signo y el signo está bien. 85. Hay que calcular 3,85. acá en radianes. Ah, pues no le pase donde el examen. Bueno, ahí está. Entonces ya corregido ahí. Ese, y después nos sacamos los otro valor. ¿Este está bien? 6,87. Sí. Bueno, perfecto. Les decía que podíamos formar esas ecuaciones, o si no, también lo que podemos hacer es analizar el sistema completo, cualquiera de las dos formas. Pero esas son ecuaciones que se van a repetir. Entonces, no crean que formando la ecuación en el eje normal, en este cuerpo y en este cuerpo, y después forman otra vez del sistema, ahí ya va a haber una superposición de ecuaciones. Yo voy a hacer el del sistema para que vean qué es lo que pasa cuando tomo los dos cuerpos juntos, ¿sí? Voy a hacer entonces, y así acostumbro a no meterme con este impulso. Entonces, vamos a hacer cantidad de movimientos del sistema A y B. Si tomo los dos juntos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver. Bueno, este sería entonces, en principio, va a ver, esta masa de A por velocidad de A, y acá masa de B por velocidad de B, ¿sí? Entonces, les pregunto, ¿hay fuerzas debidas al impacto acá? ¿Mm? ¿Hay fuerzas debidas al impacto? No, no hay nada. No hay luego fuerza. No es que esas fuerzas no generan impulso nomás, no hay luego. ¿Sí? Porque las fuerzas que aparecían ahí se van a anular acá porque pasa a ser fuerza interna, ¿sí? Acá hay uno, acá hay otro, y al final entonces la fuerza resultante va a ser 0, ¿sí? Acá sí van a aparecer, a ver, van a aparecer masa de A por velocidad de A' en la dirección normal, y acá masa de A por velocidad de A' en la dirección tangencial, y acá pongo también masa de B por velocidad B' en la dirección normal, y masa de B por la velocidad de B' en la dirección tangencial. Bueno, entonces voy a formar un poco
las ecuaciones en la dirección normal. Este era 40 grados. Bueno, entonces, en el eje normal vamos a tener masa de A por velocidad de A por coseno de 40 grados menos, acá este es negativo, masa de B por la velocidad de B, ¿sí? Que está al sobre ese eje. Más 0, este es 0. Y esto va a ser igual a masa de A por la velocidad de A' en la dirección normal, más la masa de B por la velocidad de B' normal. Bueno, perfecto. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí yo voy a tener lo siguiente. Yo tengo esta masa de A que vale 0,6 por velocidad de A que vale 6 por coseno de 40 grados menos la masa de B, ¿sí? Que es 1 por velocidad de B que vale 4 es igual a masa de A 0,6 por velocidad de A' lo normal más 1 por velocidad de B' en la dirección normal. Entonces, a partir de ahí, se dan cuenta que yo voy a tener velocidad de B' en la dirección normal más 0,6 por velocidad de A' en la dirección normal. Y esto es igual a, ¿cuánto sale esto? Va a salir, no sé si va a salir negativo, ¿no? Menos 1,24. Sí. Menos 1,24. Y ahí tengo entonces mi segunda ecuación. ¿Correcto? Ahí voy a tener mi segunda ecuación. Y entonces ahí de 1 y 2, yo puedo obtener la velocidad de A'. ¿Y cuánto va a salir? A ver si me sacan ahí la respuesta. Y ahí la velocidad de B' también. Y finalmente, ahí tengo la respuesta de esto. La velocidad de A' va a salir así. 6,37 metros por segundo. Y formando acá un ángulo de 77,2 grados. Y la velocidad de B, después del choque, ¿verdad? Sería 1,802 y sería acá formando 40 grados. Este resultado se da con respecto a un eje XY. ¿Sí? Sería así. Profe, Porque la velocidad de B' tiene que estar ahí formando 40 grados, ¿no? Porque es 50 grados. Así se da la respuesta que tengo. Tiene que ser ahí 40 grados. ¿Alguien quería decir algo? sí, tu cámara podemos mover un chiquitito hacia la derecha, Ya. por favor. Ahí está. Ahí se ve, ¿verdad? Bueno, y así sería entonces el análisis de esto. Quiero aclarar acá algunas cosas. Ustedes, por ejemplo, podían haber formado también, si acá ustedes hacen la cantidad de movimientos en el eje tangencial, ahí, por ejemplo, ustedes podían haber ya hallado también estas velocidades, ¿sí? La velocidad de las velocidades tangenciales y sin la necesidad de hacer esto de acá. O sea, iba a ser lo mismo. Como quieran formar ustedes sus ecuaciones. Lo que no tienen que hacer nomás es una superposición, porque este sistema pues, fue como haber agarrado este y este juntos. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, si ustedes formaban la cantidad de movimientos y analizaban en el eje tangencial, por ejemplo, ¿qué iban a aparecer? Iba a aparecer este como negativo, ¿sí? Y iban a aparecer estos dos
¿sí? Velocidad A' tangencial y velocidad B' tangencial. Pero, ¿qué pasa acá? Nosotros ya en la primera parte habíamos demostrado que es igual a cero, ¿sí? Entonces después directamente podían haber ya hallado esta velocidad tangencial también, Sí, sin la necesidad de formar este de acá. Entonces, como quieran ustedes formar. Lo que les quiero explicar nomás es que hay diferentes maneras de sacar la ecuación acá. Hay muchas. ecuaciones que se podrían formar porque no hay ninguna restricción. Bueno, entonces, ¿Se entendió bien esto, señores? ¿está bien? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no hay entonces preguntas. Vamos a sacarle foto a esto. Muy bien. Vamos a resolver entonces. El siguiente ejercicio. Bueno, el ejercicio 3 le voy a dejar como tarea para que puedan plantear un poco. Voy a resolver el ejercicio número 4, que es un tema que sale mucho en los exámenes, ese tipo de ejercicios. Entonces, vamos a resolver ese ejercicio. Ejercicio número 4. Pueden ir, si quieren ir planteando, pueden hacer ahí su análisis Mientras yo voy y graficando. Este ejercicio me gustaría que resuelvan un poco formando las Otras ecuaciones. Por ejemplo, ustedes pueden haber solucionado, como les dije, haciendo solo el análisis del cuerpo B. y este análisis, formando la ecuación en el eje tangencial. Con esos dos ya podían haber solucionado. Iban a formar ecuaciones diferentes, pero el resultado iba a ser lo mismo. Bueno, tenemos este sistema que nos dice que los Tres bloques que se muestran son idénticos. Entonces, anotamos estamos de acá de que la masa de A es igual a la masa de B, igual a la masa de C, que le vamos a llamar llamar M nada más. Bueno,
Después los bloques B y C están en reposo cuando el bloque B golpea al bloque A, el cual se mueve con una velocidad VA de 3 pies por segundo. Luego el impacto que se supone perfectamente plástico, ojo, Quedan pegados entonces ahí. El coeficiente de restitución es 0, cuando es perfectamente plástico. la velocidad de los bloques A y B disminuye debido a la fricción. Claro, Porque acá hay fricción, nos da el coeficiente el rozamiento cinético que es 0,2. ¿Sí? 0,2. Determine el tiempo requerido para que los tres bloques alcancen la misma velocidad. Porque todos sí o sí en un momento van a alcanzar la misma velocidad. Porque El bloque A choca con el bloque B, ¿sí? Choca con él y entonces le va a proporcionar una velocidad, ellos se van a ir moviendo juntos y el bloque C va a recibir un impulso. Si yo le miro al bloque C, va a recibir un impulso de la fuerza de rozamiento acá. En principio su velocidad era 0, pero va a chocar el cuerpo A con el cuerpo B, va a aparecer una fuerza de rozamiento, entonces esta velocidad se va a ir aumentando, mientras que la velocidad de A y B va a ir disminuyendo. Entonces sí o sí, mientras uno aumenta, el otro disminuye, va a haber un punto sí o sí donde las tres velocidades van a ser iguales, ¿verdad? Eso es más o menos para entender cómo funciona el sistema. Entonces después dice, se mueve con una misma velocidad, o sea, mientras que el bloque C adquiere rapidez hasta que los tres bloques se mueven con la misma velocidad B. Si se sabe que el coeficiente de fricción cinética es 0,2, determine el tiempo requerido para que los tres bloques alcancen la misma velocidad. ¿Sí? Y luego nos pide la distancia total recorrida por cada bloque durante ese tiempo. Bueno, vamos a ver cómo sería esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a estudiar, vamos a analizar el impacto entre A y B. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. A ver, ¿qué es lo que ocurre en principio? Voy a estudiar ya los dos puntos. Voy a dejar un poco más chico. En principio, así nomás sería el sistema. El único que tiene cantidad de movimiento es el bloque A. Sería entonces acá masa de A por velocidad de A. La velocidad de B es 0 en principio. Bueno, correcto. Después entonces, ellos se chocan. ¿Sí? Y va a haber una cantidad de movimiento final del sistema, ¿verdad? Se van a mover juntos. Esto, como se quedan pegados, entonces esas dos velocidades van a ser iguales. ¿Sí? Vamos a suponer que sería entonces masa por velocidad prima y masa por velocidad prima también. No pueden poner un solo vector nomás ya, ¿no? M por V prima. ¿Sí? Bueno, correcto. Entonces, acá hay que diferenciar diferentes instantes. ¿Sí? Voy a diferenciar un poco estos instantes para que quede todo más claro. A ver, los instantes que tenemos que diferenciar. Uno sería antes del choque. ¿Sí? Después, inmediatamente después del choque. ¿Sí? Y una vez que ocurre el choque y todo el sistema empieza a moverse,
El instante 3 es el instante cuando los tres tienen la misma velocidad. Esos son los instantes que hay que diferenciar, ¿ok? Bueno, ahora entonces, les pregunto, ¿hay acá algún impulso debido al choque? ¿Qué me dicen de esto? ¿Hay algún impulso debido al choque? ¿Nadie tiene idea? En este caso, las fuerzas debido al choque es cero. No hay. ¿Sí? Entonces, acá sobre B está actuando la normal, el peso, todo eso, pero eso no es debido al choque. ¿Sí? En todo caso, si se van a anular todo entre ellos, ¿verdad? No hace falta poner eso. Entonces, ahí, o sea, la fuerza resultante es cero. Bueno, entonces, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Sería masa de A, o M no me voy a poner porque todas las masas luego son iguales. M por velocidad de A es igual a masa por velocidad prima. ¿Sí? Voy a poner velocidad de A, pero estos son iguales, ¿verdad? Porque ellos ya se quedan pegados. Entonces, masa por velocidad de A prima más M por velocidad de A prima. Sale eso dos veces. Entonces, las masas se van a simplificar. Yo tengo esta velocidad 3 y esto va a salir dos veces velocidad de A prima. Entonces, a partir de acá, yo ya tengo que la velocidad A prima, que es igual a velocidad B prima, es igual a 1,5 pies por segundo. Eso es lo primero, entonces, que sacamos a partir de ahí. Ya tenemos las velocidades, ¿sí? Bueno, ahora les pregunto, cuando ocurre el choque, la velocidad de C, ¿acaso no va a ser igual directamente también a la velocidad de B? ¿Qué me dicen de eso? La velocidad de C no va a ser igual al de la velocidad B. ¿Nadie tiene idea? ¿Qué me dicen de esto? ¿Nadie tiene idea? A ver, Dayana, Dietrich, ¿qué voy a decir? ¿Va a ser igual o no la velocidad de C? C no va a tomar directamente la velocidad de B. No anda para ese micrófono de nadie. Por la fuerza de fricción puede ser entre B y C. O sea, hay una fricción ahí entre B y C, pero lo que quiero saber es si inmediatamente después del choque, si es que la velocidad de C no va a ser también este. ¿Por qué le estoy haciendo esta pregunta? Porque este A mí que sí, profe. exámenes, y sí, no me acuerdo que solía ver eso, cuando ocurre un choque, Profe, ¿sí? a ratos es como que se tapa tu micrófono, creo, y se escucha re bajito. Ahí voy a poner mejor. Ahí, me escuchan bien, ¿verdad? Este es el micrófono. Bueno, les decía que siempre veo este tipo de errores. Famoso también en ejercicios donde, por ejemplo, yo tengo un carrito que tiene una masa, encima hay un bloque y después hay una partícula que viene acá y choca contra este cuerpo, ¿verdad? Inmediatamente después del choque, este va a adquirir una determinada velocidad y algunos ya le ponen también, supongamos que este es el cuerpo A, este es el cuerpo B y este es C. Entonces, A choca contra B y B adquiere una velocidad después del choque.
Pero esa velocidad de B no tiene por qué ser la misma que la velocidad de C, porque ellos no están sujetos. Ahora, si este está acá anclado, ahí sí va a ser la misma velocidad después del choque, en cuyo caso mi sistema tiene que ser este y más todo esto junto. Pero si no, si están, digamos, relacionados por la fricción nomás, esta velocidad no tiene por qué tomar la velocidad de B. De hecho, inmediatamente después del choque, la velocidad de C sigue siendo 0. ¿Sí? Inmediatamente después del choque, acá la velocidad de C sigue siendo 0. ¿Sí? En realidad, él ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Él estaba en equilibrio, estaba quieto ahí. Y cuando choca acá, y este trata de moverse, ahí aparece una fuerza de fricción, y ese es lo que le da una aceleración y por lo tanto va a empezar a tener velocidad. Pero inmediatamente después del choque, el bloque C sigue siendo 0 su velocidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer a partir de ahí? Bueno, puedo calcular, por ejemplo, las fuerzas de rozamiento que actúa acá sobre el cuerpo C. Puedo calcular ese. Voy a poner análisis del bloque C. Bueno, ahí yo voy a tener, ¿qué fuerzas voy a tener en el eje Y? Yo voy a tener ahí el peso, ¿sí? Sería la masa de C. Ese nos daba, no nos daba las masas porque son todos iguales. Bueno, va a ser M por G. Y acá la normal C, voy a llamar. En el eje Y, por ejemplo, siempre está en equilibrio. Por lo tanto, va a aparecer una fuerza de rozamiento hacia acá. La normal C siempre va a ser igual a mg, ¿sí? Siempre va a ser igual al peso. Bueno, y la fuerza de rozamiento, entonces, una vez que empieza a moverse, siempre va a ser también μk por mg, ¿sí? Siempre va a ser ese valor. Ahora, si yo hago el análisis de la cantidad de movimiento del cuerpo C, ¿qué es lo que va a pasar ahí? A ver, en principio, su velocidad es 0. No hay cantidad de movimiento. Ahora, acá, luego va a adquirir una determinada cantidad de movimiento debido a la fuerza de rozamiento, ¿sí? Acá, entonces, aparece un impulso que es la fuerza de rozamiento por el tiempo. Ahora, ¿qué pasa acá? Ustedes me podrían decir, acá ya no es más choque, yo no estoy analizando choque para el bloque C, ¿sí? Es análisis de cantidad de movimiento, pero no es choque. Entonces, es de un intervalo a otro. Yo normalmente cuando eso ocurre, pongo todas las fuerzas que están actuando durante ese intervalo. Ojo con eso. Acá no es choque, estamos analizando todas las fuerzas que actúan en el intervalo, entre el intervalo 2 y entre el instante 2 y 3, ¿sí? Entonces, ¿qué aparece acá? Acá aparece el peso, ¿sí? mg por t, y aparece también la normal. Normal por t. Pero ¿qué pasa entre la normal y estos dos? Ellos se anulan uno con otro, entonces al final no pasa nada ahí en el eje Y, ¿sí? Esto se anula, pero pongo para que se acostumbren ustedes que cuando es de un instante a otro, cuando es un intervalo de tiempo, acá hay que poner todas las fuerzas que están actuando. Bueno, y después, finalmente, después de esto, llega a adquirir una velocidad. A la velocidad, esta es la velocidad donde los tres tienen, el instante cuando los tres tienen la misma velocidad. A ese le va a llamar velocidad V, así nomás. Bueno, entonces acá sería cantidad de movimiento inicial más el impulso igual a cantidad de movimiento final. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí con las ecuaciones? ¿Cómo van a quedar las ecuaciones? Acá va a ser 0
más fuerza de rozamiento de C por el tiempo, que no sabemos cuánto es ese tiempo, igual a masa por la velocidad, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa acá? La fuerza de rozamiento, ¿cuánto va a valer? Va a valer μk por mg, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a, o sea, por tiempo, me faltó ahí, por tiempo, igual a masa por la velocidad, ¿correcto? Entonces acá la masa se va a simplificar y a partir de ahí obtenemos una ecuación donde la velocidad va a ser μk por la gravedad por tiempo. Bueno, esto es lo que tenemos. Acuérdense que estamos en el sistema anglosajón, ¿verdad? Pies por segundo. Entonces acá si es que voy a utilizar la gravedad tiene que ser 32,2 pies por segundo al cuadrado. Bueno, pero ahí tengo entonces una primera ecuación, ¿sí? Ecuación 1. Bueno, ahora vamos a analizar qué es lo que pasa con los cuerpos A y B entre el instante 2 y el instante 3, que es inmediatamente después del choque y cuando los tres tienen la misma velocidad. Bueno, ¿correcto? Entonces vamos a poner acá análisis de A y B entre instante 1 e instante 2. Bueno, a ver, en principio, los dos bloques se encuentran así, pegados, reciben ellos un impulso, ¿sí? Reciben un impulso negativo en este caso, de la fuerza de rozamiento que hay acá. Fuerza de rozamiento, a este le voy a llamar fuerza de rozamiento 1. ¿Sí? Y este sería fuerza de rozamiento 2. Acá por acción y reacción tiene que aparecer otra vez fuerza de rozamiento 1. ¿Sí? ¿Y qué aparecen también? Aparecen acá la normal de C por T. Todo tiene que estar multiplicado por tiempo. Y aparecen los dos pesos, ¿verdad? Que juntos ya van a valer 2 mg por T. ¿Sí? Y acá también aparece la normal 2. ¿Sí? Normal 2 por T. Ahora, yo sé que después de esto, los dos bloques van a llegar a una velocidad, va a disminuir su velocidad y va a ser acá 2 masa por la velocidad V, ¿sí? Que es esta misma velocidad porque es el instante en que los tres tienen la misma velocidad. Es decir que acá la velocidad de A debe ser igual a la velocidad de B e igual a la velocidad de C. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a ver, en principio, después del choque, ¿sí? Para el instante 2, este realmente es instante 2 e instante 3. Ahí está. Bueno, entonces acá en principio, ¿qué teníamos? Teníamos 2 veces masa por velocidad A, ¿sí? Que es esta velocidad que habíamos hallado acá, velocidad A', que es después del choque. Bueno, y si hago acá sumatoria de fuerzas primeramente, si yo hago sumatoria de fuerzas en el eje Y, voy a obtener que la normal 2, este es 0 ahí en el eje Y, y la normal 2 va a tener que ser igual a ¿qué? Me va a salir 3 mg, ¿sí? 3 mg. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento 2, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer mu por esto, mu por la normal. Entonces va a ser 3 veces mg por mu k. Bueno, ahí está. Y ahí ya podemos formar entonces nuestras ecuaciones que van a ser cantidad de movimiento inicial. ¿Cuánto era? 2 veces mg por velocidad A', ¿sí? Luego, ahí van a aparecer menos fuerza de rozamiento 1, que vale ¿cuánto? Mu k por mg. Por T. Menos fuerza de rozamiento 2 por el impulso, que va a ser 3 veces mg por mu k
por t, ¿sí? Esto nada más aparece en el eje X. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? A 2 veces la masa por la velocidad. Entonces, esto es lo que tenemos hasta acá. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, ¿qué podemos simplificar acá? La masa, por ejemplo, se pueden simplificar todo ahí. La masa se puede simplificar todo. Entonces, acá va a quedar 2 por la gravedad, que sería... Esto podemos dividirlo todo entre gravedad. Y acá nomás va a quedar entonces la gravedad en uno de ellos. Entonces va a ser 2 por velocidad de A' menos, acá esto va a quedar menos 4 por T, menos 4 por mu K también me falta, 4 mu K por T es igual a 2 sobre gravedad, dividido entre gravedad. ¿Qué quedaría así? Bueno, perfecto. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos va a quedar? 2 por la velocidad A', yo tengo, eso vale 1,5, menos 4 por mu K, que es 0, ¿cuánto era eso? 0,2. 0,2 por T. Y esto que va a ser 2 sobre 32,2 por la velocidad, ¿sí? Y se dan cuenta que acá yo tengo la ecuación 1, ¿sí? Donde mi incógnita es la velocidad y el tiempo, ¿sí? Y acá también es velocidad y tiempo. Entonces ahí tengo la relación 2. Y de 1 y 2 yo puedo ya sacar directamente cuánto vale ese tiempo, que es lo que a mí me interesa. De 1 y 2 directamente entonces voy a escribir que el tiempo que tiene que transcurrir es de 0,0776. 776 segundos. Y esa velocidad tiene que salir. Ese resultado lo tengo. Si alguien puede sacar esa velocidad, entonces ahí ya para tener también cuánto sale. Y ahí ya respondemos a la primera pregunta. Para el ítem A, ahí ya está resuelto entonces, ¿verdad? Bueno, para el ítem B, ¿qué es lo que nos pide? Para el ítem B nos pedía, a ver un poco, la distancia total recorrida por cada bloque durante ese tiempo. Y eso va a ser algo muy sencillo. Podemos hacer por método de las fuerzas o también podemos hacer por energía. Cualquiera de los dos podemos utilizar en este caso. ¿Alguien, si puede sacar esa velocidad, estaría bien? Bueno, entonces acá hacemos... Profe, eh, 0,4997 sale. ¿Cuánto? 0,4997. 49,97. Este sería pies por segundo. Bueno, para saber las velocidades que ellos tienen, la distancia total, perdón, la distancia total recorrida, entonces hacemos acá trabajo y energía para, por ejemplo, podemos estudiar primeramente para el cuerpo C. Ahí se ve todavía la... No. Ahí está. Bueno, para el cuerpo C. Entonces, ¿cómo va a quedar acá? Ahí yo tengo en el instante inicial qué energía tiene el cuerpo C. No tiene ninguna energía. Energía inicial más el trabajo externo debe ser igual a ¿qué? Debe ser igual a energía final. Energía inicial no tiene C, ¿sí? Y el trabajo que recibe el cuerpo C, ¿cuál va a ser? Tiene que ser una fuerza de rozamiento, ¿sí? Por una distancia delta X. Y esto debe ser igual a la energía final, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué ocurre acá? Hay que tener en cuenta acá lo siguiente.
Si yo calculo acá esta distancia, fuerza de rozamiento, que va a ser, este es el único trabajo que recibió ese cuerpo. Fuerza de rozamiento, ¿cuánto es? Mu K por mg por delta X, medio m por velocidad cuadrada. Este, lo voy a simplificar, tengo la gravedad, tengo tengo también la velocidad. Y a partir de ahí, saco una delta X de C, ¿sí? ¿Cuánto sale esta distancia recorrida? Si me pueden sacar eso. ¿Cuánto sale esa delta XC? ¿Se puede sacar ese? Porque ese resultado no tengo. Fíjense que yo ya tengo todo esto. Esto nomás quiero que me metan en la calculadora. 0,2 por 32,2 por delta X igual a un medio de la velocidad que adquiere finalmente, que es 0,4997. Entonces, ¿cuánto sale esta distancia? 0,1938. 0,0 19. 19 38. 0,019. Profe, Sí, al cuadrado tenés que poner la velocidad, el 0,4997. ahí está. Pero con eso ya es 0,019. Sí, Sí. Bueno, perfecto. Entonces, después, para analizar el otro cuerpo, podemos analizar para el cuerpo para A y B. ¿Sí? Y ahí la energía inicial, por ejemplo, ¿cuánto va a ser? Ahí ellos tenían un medio de 2 veces la masa por velocidad. Este sería velocidad A' al cuadrado. Y ahí va a recibir un trabajo negativo, que es de las fuerzas de rozamiento, que puedo poner nomás ya directamente 4 veces mu K por mg, ¿sí? Por la distancia recorrida por ellos, ¿sí? Delta X voy a poner. Y esto tiene que ser igual a un medio de 2 veces m por la velocidad al cuadrado, que sería esta velocidad final también, ¿sí? Y con eso ya puedo sacar también cuánto vale la delta XA, ¿sí? Bueno, entonces, ¿se entendió todo este ejercicio? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Se entendió todo? Profe, Sí. allí ese trabajo externo con respecto a C no es negativo, entonces el trabajo que hace la fuerza de rozamiento. No, positivo es porque, fíjate por la forma en que está. En principio, pues él estaba quieto, ¿verdad? Entonces ahí actúa sobre él la fuerza de rozamiento, entonces eso hace que aumente su energía, ¿verdad? De 0 pasó a aumentar, entonces ahí adquiere una energía. No es negativo para el cuerpo que está arriba, porque es justamente la fuerza de rozamiento lo que hace que tenga energía, que aumente su energía. Para los otros cuerpos que están abajo sí es negativa porque es una fuerza disipativa por cómo actúa ahí. ¿Ok? Ok, dale, profe. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ese ejercicio me hubiese gustado hacer, ese ejercicio, no tengo más tiempo, para el ejercicio 5. Podemos hacer ese la próxima clase también, porque ese ejercicio, pueden plantear ya ustedes antes, pero ese ejercicio está interesante también. Eso le dejo como tarea. Y bueno, hasta acá entonces llegamos con la clase de hoy. ¿Ok? Nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego a todos. Chau, chau. gracias, profe. Chau, chau.